en el nombre de Jesús. Señor, su palabra, Señor, es lo que afirma, Señor, nuestras vidas. Porque su palabra, Señor, testifica, Señor, acerca de su vida, de la vida de Cristo, Señor, de la salvación, de todo aquello, Señor, que es el fundamento, Señor, de la iglesia, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, yo le pido que usted, Padre, arranque, Dios, todas cubiertas de tinieblas. Señor, abra el entendimiento cada día más, Señor, de la iglesia, de quienes, Señor, escuchen, Señor, esta palabra, para que esto, Señor, Padre, que es el mundo espiritual, sea abierto, Señor, Padre, y que la iglesia, Señor, comprenda, Padre, que usted, Señor, nos ha dado la victoria, Señor, y esta victoria, Señor, trascienda lo que nosotros vemos. Esta victoria no es, Señor, el éxito del mundo, ni lo que el mundo persigue, porque nuestro, Señor, destino no está en este mundo. Nuestro destino, Señor, está en los cielos, Señor, para cumplir toda voluntad divina, Señor, sobre esta tierra, que ciertamente reinaremos sobre esta tierra. Más yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que en su iglesia, que todos nosotros, Señor, mi vida, la de mis hijos, mi esposa, todos, Señor, podamos afirmarnos, Señor, por su palabra y tomar, Señor, el consejo oportuno, Señor, de lo que ella nos dice. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted use este vaso de barro, Señor, para la gloria y la honra y la excelencia, Señor, de su buen nombre, para que, Señor, en todo esto, Señor, usted tenga, Señor, siempre toda alabanza, Señor, de nuestros corazones, porque esta es su palabra, Señor, que usted ha puesto, Señor, para que nosotros compartamos, Señor, su palabra a la iglesia, que es la vida, Señor, es la semilla con la cual, Señor, usted transforma, Señor, los corazones. A usted, Padre, sea toda gloria y toda honra, Padre. Yo sujeto en el nombre de Jesús, Señor, Padre, todo aquello que se quiera oponer, levantar en lo espiritual, toda cosa contraria a Dios, todo se sujeta, Padre, al nombre de Jesús, Señor. Y le pido, Dios de la gloria, que usted cubra los hogares, Señor, de su iglesia, de mis hermanos, de quienes escuchen esta palabra, que sus ángeles, Señor, guerreros, Dios, cubran, Señor, Padre, y rodeen, Señor, Padre, nuestros hogares, nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, Señor, Padre, no permita, Señor, que nada inmundo, ni presencia inmunda, Señor, vengan a perturbar, ni lo que se haya declarado, Señor, sino que todo sea atado y echado fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. La victoria, Señor, es de Cristo, Señor. Y nosotros, Señor, sabemos que ya pronto, Señor, veremos la gran victoria, Señor, sobre su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por lo que es cierto, el Señor nos habla a nuestra vida. Bien, vamos a ir a una porción de la Escritura que es una parábola muy conocida y que el Señor me decía, hay que hablar de esto. La parábola de las 10 vírgenes que está en Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes que está allí en Mateo 25, del 1 al 13. Que el Señor nos hable por su palabra. Y en cuanto nosotros hemos compartido esta palabra muchas veces, siempre el Señor tendrá algo nuevo que decirnos. Porque la palabra de Dios es infinitamente sabia. No tiene fin, no tiene término para advertirnos, para redarguirnos, para que nosotros seamos sabios e inteligentes. Sabio, sabiduría de Dios, como Salomón, Dios le dio sabiduría y ciencia. Inteligencia, que lo que le faltó a Salomón fue obedecer a la sabiduría que Dios le dio. Usted tiene que ser sabio e inteligente, porque puede ser sabio, pero no inteligente, porque puede que, si usted no obedece la palabra de Dios, entonces no es inteligente. A Salomón le faltó ser inteligente, porque la sabiduría se la dio Dios. La inteligencia de obedecer depende de nuestra voluntad en lo que nosotros determinamos. Y esto es muy similar lo que sucede, ¿cierto?, con esta parábola en Mateo 25. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, esta parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes, hay muchos estudios que hablan acerca de esta parábola, y dependiendo, por supuesto, muchos de estos estudios, algunos se alejan a veces de lo que Jesús, ¿cierto?, enseña a través de esta parábola. Porque lo primero que nosotros debemos comprender es que la interpretación de la parábola viene, ¿cierto?, de la mano de la misma palabra de Dios. Aquí tenemos, ¿cierto?, 10 vírgenes, que se manifiesta, ¿cierto?, un matrimonio como era costumbre, que sigue siendo costumbre, que es completamente diferente a lo que nosotros conocemos de los matrimonios, de nuestro lado, digamos, conforme a la mentalidad que nosotros tenemos. Y aquí, ¿cierto?, esto está muy relacionado con las costumbres de los matrimonios y cómo se realizaban. Yo no voy a hablar mucho al respecto de eso porque quiero situarme al respecto de lo que es la parábola misma, primero para comprender con qué intención el Señor la dice. Entonces, tenemos las 10 vírgenes y nos habla de que, lo primero que hay que entender es que las 10 vírgenes, aquí no habla de que estaban 10 sin pecado, perdón, 5 sin pecado y 5 en pecado, sino que ambas dicen que las 10 eran vírgenes. O sea, las 10 eran puras. No había 5 puras y 5 impuras, para decir que porque eran impuras no entraron al propósito. No, la palabra de Dios dice específicamente que ambos grupos, digamos, cumplían el requisito, que eran puras, eran vírgenes. Y eso es muy importante entenderlo, porque uno tiene que decir, bueno, esta parábola ¿para quién es? ¿A quién le está hablando? Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Es verdaderamente esta parábola representa aquel momento en el cual Jesús viene por su iglesia? La respuesta la tenemos aquí mismo, en el versículo 13. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros sabemos perfectamente por la Escritura lo que estamos nosotros estudiando, que es cierto, ya por supuesto que aconteció hace más de 2000 años el nacimiento de Jesús en la tierra. Y sabemos, ¿cierto?, por el libro de los Hechos, ¿cierto?, de la ascensión del Señor y de la promesa del Espíritu Santo. Sabemos también por la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo. Y esa segunda venida de Cristo sabemos específicamente por los libros principales de Daniel y de Apocalipsis que va a ocurrir en un periodo de tiempo acotado, que son 7 años. O sea, iniciándose, ¿cierto?, ese periodo de 7 años, está el reloj ahí, y que no va a ser ninguna cosa inesperada, porque a los 7 años, un día Jesús viene inmediatamente con su iglesia, con nosotros y los ángeles. O sea, es un periodo que no es un periodo que las personas digan, oye, pero como dice la Escritura, dice no se sabe ni la hora. No, sí sabe. La segunda venida está marcada como uno de los acontecimientos extraordinarios del final de la última semana de Daniel, donde Jesús mismo pondrá, en el mismo lugar que el Señor ascendió, Él pondrá sus pies sobre el mismo lugar. Los ángeles que estaban allí cuando Pedro
cuando estaban los apóstoles viendo al Señor mientras era alzado, y después se vino una nube, le cubrió, y los ángeles le dijeron que miraban, ¿por qué miraban hacia el cielo? Porque le dijo que de la misma forma que el Señor fue alzado, de la misma forma Él descenderá con sus pies sobre la tierra. Y esa es la segunda venida, que es una segunda venida esperada, porque ya Él no viene nuevamente para ser sacrificado, Él no viene ya como cordero, porque Él ya murió en la cruz una vez y para siempre, sino que Él viene con todo el derecho, con toda la autoridad, con todo lo que el Padre le da, que cuando le dio un nombre sobre todo nombre, para tomar el derecho sobre esta tierra, para hacer aquella roca, ¿cierto?, que golpea la estatua y que comienza a llenar toda la tierra. Entonces, ese momento se conoce, esa sería la segunda venida. Pero cuando dice velad, pues, porque no sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, entonces sabemos que aquí está hablando específicamente acerca del rapto, porque sabemos que hoy Dios dejó señales para el rapto, señales que están todas cumplidas en su totalidad, diría yo, y que hoy nosotros estamos viviendo el tiempo de gracia de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que comprender que esta parábola, Dios está hablando a la iglesia, específicamente a la iglesia. Entonces dice, cierto, las lámparas que ellos salieron, cierto, a recibir al esposo. O sea, aún dentro de la misma iglesia, las 10, dentro de la misma iglesia, hoy nosotros, en nuestra misma congregación, nos encontramos todos esperando la venida del Señor. Y muchas otras congregaciones igual. Pero aún dentro de toda congregación hay prudentes e insensatas. Y vamos a ver, usted puede decir, yo podría definir lo que es prudente e insensato desde el punto de vista del ser humano. No, vamos a ver lo que es prudente e insensato por parte de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios llama prudente y qué es lo que Dios llama insensato? Lo que es insensatez. Porque eso es lo que diferencia a estos dos grupos. O sea, aquí hay que entender algo, que hay nosotros en el caso de las prudentes y de las insensatas, ambas tienen el conocimiento. O sea, dentro de la iglesia yo tengo que comprender que el hecho de que yo tenga el conocimiento, eso no significa de que yo sea prudente, porque tengo el conocimiento. Las insensatas tenían el conocimiento, ellas sabían. Que dice, tomando sus lámparas, dice, no tomaron consigo aceite. Y dice, más las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y tomaron aceite en su vasija. Dice, tomaron aceite en su vasija y juntamente con sus lámparas. O sea, aquí vamos a ver que ellas obedecieron a lo que era necesario para prepararse para la llegada del esposo. Entendiendo, ¿cierto?, de que la insensata hacen un esfuerzo también, porque no fue así que con desidia la insensata dijeran, ay, no me interesa, se dio el clamor, no me voy a esforzar. No, ellas hicieron un intento fallido de primero conseguir aceite con las prudentes, y ellas le respondieron sabiamente. Fue una respuesta muy sabia, y vamos a analizarlo. O sea, sí querían las insensatas, sí querían estar con el esposo. Eso es lo más terrible. Porque las insensatas nosotros no lo podemos asociar a personas que aman el pecado y que están fuera de la iglesia, o que están en la iglesia, o que estamos en la iglesia, y que amamos el pecado. No, ojo con eso, esta parábola es muy especial, es muy fina, porque está hablando de las personas que estamos dentro de la iglesia, que no amamos el pecado. Por algo ellas se mantuvieron también, las insensatas, se mantuvieron también puras. No se contaminaron, no perdieron su virginidad, no se contaminaron. O sea, ellas sí verdaderamente, las insensatas sí tenían toda la intención de irse con el esposo, pero fallaron en lo que Dios habla acerca de insensatez y prudencia. Entonces, para comprender qué es lo que es insensatez y prudencia,
por la palabra del Señor, sin definirlo como algo, digamos, del punto de vista desde el diccionario, vamos a ir en el mismo Mateo, a Mateo 7:24, que habla de los dos cimientos. Y hay una clara definición de lo que Dios habla acerca de qué es lo que es ser prudente y qué es lo que es ser insensato. Porque aquí hay otra parábola, pero aquí nos habla claramente de lo que significa. Mateo 7:24, los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye, dice Jesús, estas palabras y las hace, o sea, oye sus palabras y las hace, las ejecuta, las obedece, las lleva a la práctica. ¿Qué palabras? Todas las palabras que instruyen la doctrina. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ojo, que todo lo que viene golpeó sobre la casa, directo sobre la casa. Y no sobre la roca, sino que sobre la casa. Lo que pasa es que la casa tiene que estar sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está claramente la definición desde el punto de vista de Dios acerca de la prudencia y de la insensatez. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo saber yo si mi vida estoy yo siendo una persona prudente en mi vida? ¿Sabe cuándo yo me voy a dar cuenta? Si es que no me quiero dar cuenta, cuando viene el momento de la prueba. Ahí es donde la vida de la prudencia, de la obediencia a la palabra y a la ejecución va a mostrar el fruto de aquella persona que estando escuchando la palabra, cuando venga el momento, porque cuando dice, cierto, la lluvia, los ríos, los vientos y golpea, ¿qué es lo que es eso? Es cuando vienen las pruebas, hermano. Es cuando vienen las pruebas. ¿Y qué es lo que es el hecho de que aquella casa no cae? ¿Sabe por qué no cae? Porque la palabra de Dios en la vida de esa persona, al ponerla por obra sobre su vida, su casa, va a decir, sus pensamientos son afirmados en la roca de la palabra, y aquella tormenta que viene sobre nosotros para pensar qué es lo que va a suceder después de que viene, ¿cierto? Después de que viene la lluvia, los ríos y el viento, no cae porque nuestros pensamientos están firmes sobre la palabra de Dios, porque no solamente la conocemos, sino que también la ejecutamos. O sea, es decir, creo la palabra y vivo por la palabra. Creo la palabra y vivo a la palabra. Por ejemplo, hay personas que nosotros les predicamos acerca de la salvación, les predicamos acerca del pecado. Claro que estos son personas que están fuera de la iglesia, porque el primer paso es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si yo comprendo acerca de mi vida de pecado, que soy una persona que he mentido, he robado, he estado en fornicaciones, en lo que sea, y comprendo lo que dice, lo que yo decía recién en Isaías 53, 4, que dice, y 5, que dice que él dice que fue molido, dice, por nuestros pecados. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, ahí está todo el evangelio para comprender de que el precio, dice, de nuestra paz fue el castigo sobre él.
Y Jehová, dice, les sujetó a padecimiento. Aquí uno tiene que entender que es la mano de Dios para entregar la salvación a quien la quiera recibir. ¿Y qué es lo que es lo más sensato? El primer paso que nosotros dimos para entrar a la fe, ¿cuál fue? Es que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador porque nos dimos cuenta por la palabra que nos alumbró que estábamos en pecado. O sea, ¿qué espera usted? Si usted ha escuchado el mensaje, lo ha escuchado muchas veces, o las personas que en algún momento escuchen este video, o lo vean, no sé, ¿qué espera usted para entregar su vida a Cristo? ¿Qué espera usted? ¿Qué otra cosa más? Mira, hay personas que están, siempre le están pidiendo pruebas al Señor. Y le están diciendo, no, que yo, sabes que no creo, tengo esto, y Dios da las pruebas, Dios da el testimonio. Conozco muchos casos que son duros de corazón, son terribles, eso no son, eso no están dentro de las vírgenes, ellos son completamente insensatos. ¿Por qué razón? Porque el momento para recibir la salvación es cuando hay vida. A mí me llaman muchas personas para decir, pastor, mire, o está tal persona que está falleciendo en tal parte, está partiendo en tal lugar, está en las últimas. Yo sé que Dios da oportunidad a todos en vida, pero nosotros no sabemos lo que significa partir sin Cristo. Y le pedimos al Señor misericordia y sé que las misericordias de Dios son muy grandes, porque Dios es muy bueno y sus misericordias son eternas, para siempre. Dice la palabra, son su misericordia. Pero la persona debió ser sensato y recibir la salvación en el momento que recibió el mensaje y que vio por su vida de que estaba en pecado. Pero la gente no es sensata. No es sensata. La gente son completamente imprudentes. Son imprudentes. No hay insensatez. Porque la vida de Cristo se recibe cuando uno está en vida para arrepentirse. Y cuando nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Recién allí se nos da ese aceite espiritual que es el Espíritu Santo, que viene a morar en nuestro corazón. Y allí comienza recién el camino de la salvación. Dios nos limpia por su sangre, perdona nuestros pecados, y de ahí, ¿cierto? La persona comienza el camino de la fe, empieza a avanzar. ¿Qué es lo que el enemigo hace? El enemigo dice, ya, la persona recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador y no obedece a la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios viene como tal, como dice, si somos hombre prudente, nosotros por la palabra de Dios comenzamos a ordenar nuestra vida. ¿Qué significa eso? Empezamos a tomar decisiones. Empezamos a conocer la palabra del Señor y comenzamos a vivir no como lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que yo comienzo a vivir en fe acerca de lo que la palabra de Dios me enseña. Y aquel depósito, ¿cierto? Que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios dice que nosotros debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué las vírgenes prudentes no le traspasaron aceite a la insensata? Porque lo que es de buscar, ahora hablando dentro de la iglesia, de buscar la presencia de Dios, no es algo que yo pueda transferirle como cualquier cosa a otra persona, porque eso es personal. La presencia de Dios en nuestras vidas depende de la oración y, por supuesto, del momento en que nosotros meditamos en la palabra, buscamos del Señor, apartamos tiempo para orar, que eso es ser prudente. Usted lee la palabra de Dios, medita acerca de esa palabra. Mira, Daniel oraba 3 veces al día. Jesús oró durante todo su ministerio. Y nosotros, que somos la iglesia, ¿quiénes somos para no buscar de Dios a través de la oración y de la meditación en la palabra de Dios? ¿Cuándo se nota? ¿Cuándo se nota que las vasijas están débiles? Cuando viene la prueba, cuando viene la lluvia, cuando viene el viento, cuando esto golpea los ríos. ¿Por qué? Porque ahí se ve la consistencia. A lo mejor la persona tenía en el caso, ¿cierto?, de la prudencia y de la insensatez, ambos oyeron la palabra.
el prudente y el insensato. Y en el caso de las vírgenes es exactamente igual, tienen el conocimiento, pero no tienen en su corazón lo que tiene el prudente, que fue que ejecutar obedientemente la palabra de Dios en su vida para empezar a llenar sus vasijas delante del Señor. Es muy fácil confundirse entre tener conocimiento, de decir, yo tengo claro esto. No, sí, pastor, esto ya lo enseñé, esto lo aprendí, esto ya lo estoy entendiendo, pero el conocimiento jamás reemplazará la llenura de la lámpara y de la vasija, que es la llenura del Espíritu Santo en mi corazón y en el suyo. Yo puedo estar muy engañado, porque puedo tener el conocimiento. Las vírgenes insensatas sabían, tenían el conocimiento, que venía el esposo, e hicieron un intento de ir, ¿cierto?, al momento de que se escuchó el clamor, porque aquí hay que entender algo, o sea, primero vino un clamor, no, el esposo no llegó inmediatamente, hubo un clamor, que el esposo se acercaba, y ellas, ¿cierto?, se inquietaron porque dijeron, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacerlo, pero uno dice, esto, ¿sabe? Yo le digo algo en el nombre del Señor, esto es algo que uno siempre debió hacer delante de Dios. Vuelvo a decir, ¿cómo yo puedo ver si soy prudente o insensato cuando paso por la prueba? Porque si yo paso por la prueba y mi mente o mi corazón está afirmado en la roca que es Cristo, que significa que la palabra de Dios es una respuesta para mí en medio de la tormenta, en medio de los vientos y en medio de los ríos, entonces verdaderamente mi vasija está llena de fe en mi confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, por ejemplo, uno puede pasar por un mal momento y uno le dice a la persona, le dice, pero tú tienes que confiar en el Señor. Tú conoces la palabra, que Dios no nos dejará. Tú conoces el Salmo 91. Tú sabes lo que Dios dice acerca de que el que mora, ¿cierto?, bajo la sombra del Altísimo y que Dios dice que Él nos cubrirá. Pero la persona dice, no, sí, yo sé la palabra, sí lo sé, pero es que estoy lleno de temor. Estoy inquieto, estoy angustiado, no me siento bien, leo la palabra y parece que leo la palabra y en mi mente, en la tormenta, está la tormenta. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, pero en el momento que debió prepararse no lo hizo. Vino el momento de la prueba y la palabra no fue un sustento en ese instante, porque fue grande la tormenta que se vino. Pero eso es bueno, porque también sirve para darse cuenta de que uno no está a lo mejor preparado como uno pensaba. Porque vuelvo a decir, la prudencia tiene que ver con escuchar la palabra y ejecutar la palabra sobre la vida personal, que significa el buscar el aceite, buscar la presencia de Dios en la vida de uno. ¿Cuánto tiempo hace que usted oró? Porque nosotros oramos al Señor cuando tenemos aflicción. Pero ¿cuánto tiempo que usted, por ejemplo, me dice, pastor, yo a veces le preguntaba a algún hermano, decía, pastor, y le decía, hermano, ¿usted oró, leyó la palabra? Me dice, no, pastor, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y de repente le preguntaba, ¿hace cuánto tiempo oró la palabra? No, hace como 15 días. ¿Y ahora? Sí, un poco. O sea, la vasija no alcanza. No alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el ejecutar la palabra de Dios significa obedecer al mandamiento. ¿Por cuál mandamiento, pastor? El primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con fuerza. Y te vas así hacia Él. Ese es un mandamiento de Dios. Entonces, la virgen insensata no es que no conozca ese mandamiento, lo conoce. Está dentro de la iglesia, conoce el mandamiento, el primer mandamiento. Pero lo que menos le dedica tiempo a que ese mandamiento se cumpla sobre su vida. Tiene tiempo para todo lo demás, porque el buscar a Dios significa apartar tiempo. Querrámoslo o no, usted tiene que entender.
La palabra de Dios dice claramente que a lo que, donde está tu tesoro, ahí estará tu máxima dedicación. Y es triste, porque vuelvo a decir, las vírgenes insensatas no estaban buscando el pecado, no estaban buscando el corromperse, el prostituirse. Dios no habla en esta palabra, yo lo vuelvo a decir, es muy fina. Y es para advertir acerca del autoengaño que muchos pueden o podemos tener en algún momento. ¿Por qué razón? Porque yo sé que si solamente tomo, cuando dice el que oye estas palabras y tomo el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo esfuerzo, con todo el primer mandamiento, con todo mi corazón. O sea, ¿qué significa eso? Es que Él sea el anhelo de mi corazón, que Él sea el sustento de mi corazón, no porque esté pasando una prueba, no porque esté en una crisis, porque esté en una enfermedad, sino porque lo que Dios busca en mí, en que yo le ame a Él. Pero ahí es donde la preparación de la obediencia a la palabra da un fruto distinto. Y lo vuelvo a decir, ¿cómo se evidencia la insensatez? El insensato, tal cual como dice Mateo 7:24, cuando viene el momento de la prueba. Porque cuando viene el momento de la prueba, es equivalente, dice, ¿cierto?, el que edifica sobre la arena, lluvia, ríos, viento, con ímpetu, y cae, dice, aquella casa cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Porque aun cuando escuchó la palabra no fue el sustento de su vida, porque no la obedeció. No obedeció a lo que decía. Entonces, ¿cuál es el mensaje, pastor? Es que yo tengo que mirar mi vida. No, yo no saco nada con solamente tener el conocimiento de la palabra, saber que Cristo viene, saber lo que estamos viviendo, saber lo que está pasando. Si es que yo en un momento, no, a menos que esté pasando en la prueba, ahí me voy a dar cuenta inmediatamente cómo estaba mi lámpara. Porque aquí estamos hablando de cuando dice lluvia, ríos, viento y golpea, esa no es cualquier prueba, es una prueba contundente, fuerte, que remece. Y si la persona, vuelvo a decir, se llena de temor, se llena de angustia, estamos hablando del cristiano, el Hijo de Dios, entra en depresión, entra en abatimiento, entra en tristeza, es porque no estaba su vida preparada en las vasijas. ¿Y Dios qué quiere hacer? Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. O sea, Dios quiere llenar nuestras vasijas. Dios quiere que al igual que las vírgenes prudentes y el ejemplo cierto del hombre prudente, si nosotros, Dios está diciendo, yo llenaré las lámparas de aquellos que conociendo la palabra, obedecen la palabra y primero cumplen la palabra. ¿Cuál mandamiento? No, el primer mandamiento, porque de ahí se desprende todo. Del primer mandamiento, del primer amor a Dios. El primer amor. El primer amor. Lo que pasa es que nosotros vivimos aceleradamente, hasta cuando ahora en marzo se desaceleró todo. Y como que pusieron una traba a nivel mundial en todo lo que estaba sucediendo. Y nosotros todavía no podemos abrir los ojos ni darnos cuenta de que este tiempo Dios lo está permitiendo para que aquellos que son vírgenes, pero insensatas o insensatos, digan, ya, tengo que buscar al Señor, tengo que abrir mi corazón, tengo que decirlo. O sea, si yo en mi corazón no siento nada por Dios, eso a mí me tiene que hablar algo. O sea, porque la pregunta es la siguiente: si aquella persona está dentro de la iglesia, yo estoy seguro que todos nos queremos ir con el Señor. Todos queremos esperar al esposo, todos queremos irnos en el rapto. Pero lo triste es que no todos se van a ir en el rapto. ¿Por qué? Porque hay algunas que estando dentro de la iglesia, dejaron de lado el poder buscar al Señor en su corazón. Mira, yo puedo enseñar muchas cosas, la palabra puede enseñar muchas cosas,
podemos hablar acerca de las profecías, podemos hacer estudios muy profundamente, pero hay que entender algo: nada reemplazará en nuestra vida la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Él es el aceite. Y yo tengo que entender que a lo mejor uno dice, pastor, es que no tengo tiempo, pero hoy día yo creo que sí tenemos tiempo. Yo creo que hoy día sí tenemos tiempo para decirle un momento a la familia, sabe, esposa, esposo, esposa o hijo, voy a dejar un momento, voy a estar aquí en mi habitación, voy a poner una música, necesito llenarme del Señor, quiero sentir su presencia, quiero, Señor, que Él llene mi corazón, quiero levantarme fortalecido, quiero levantarme fortalecida, necesito decirle que le amo, necesito decirle que le necesito decirle que no permita, Señor, que mi corazón se seque, necesito decirle que que dependo de Él, que Él es mi pronto auxilio y necesito abrir mi corazón para decirle todo lo que está allí en mi mente dando vuelta. Y si tengo temores y si el enemigo ha traspasado mi armadura, porque la armadura viene, cierto, obviamente por causa de la palabra y la ejecución, el escudo de la fe. A lo mejor mi escudo ha sido traspasado y yo no me he dado cuenta hasta cuando vino aquellos vientos, aquello que golpeó, y ahí me di cuenta de la consistencia. A veces es necesario que Dios nos meta en situaciones para darnos cuenta de la consistencia, porque lo vuelvo a decir, todos sin excepción tenemos que buscar a Dios en nuestro corazón para que nuestras lámparas estén llenas de fe en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comprender que es fiel el que expuso su vida por amor a nosotros. O sea, Jesús murió, Él llevó, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice, y sufrió, dice, nuestras dolencias. O sea, nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, en fe en contra de la enfermedad. Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone porque Jesús, Él llevó, dice, todas nuestras enfermedades. Y sufrió, dice, nuestras dolencias. O sea, cuando uno está enfermo, los dolores que uno tiene de la enfermedad, Él ya los sufrió por mí. Jesús me comprende en lo que yo estoy viviendo, en lo que estoy padeciendo, y en toda enfermedad. Y dice claramente, ¿cierto? También, que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿para quién se hace eso roca de su vida? Para el que tiene su lámpara llena. Para aquel que el enemigo no puede lograr hacerlo dudar. Que el enemigo no puede penetrar la armadura. Que el enemigo no puede lograr pasar el yelmo de la salvación. ¿Y cuando yo me doy cuenta? Cuando estoy en un momento de aflicción. Porque hasta el otro momento, la Virgen, las prudentes, la insensata, ellas se consideraban tan bien como las prudentes. Y uno dice, las insensatas que seguramente dijeron, oye, mira, las prudentes van a buscar aceite a sus lámparas y a sus vasijas. Y ellas dijeron, es que para mí, a lo mejor esto no es necesario. Tal vez usted está escuchando este mensaje hoy día y está diciendo, no, que esto para mí no es necesario. Yo tengo mis convicciones, me gusta escuchar al pastor, me gusta escuchar la palabra, pero yo tengo mis convicciones. Pero yo te digo una cosa, la palabra de Dios es lo único que nos asegura de que la vida de Dios esté en nosotros. O sea, Dios quiere que nosotros le experimentemos a Él. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su presencia y que seamos hombres y mujeres de fe, no por el conocimiento, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso solamente va a ser en la oración, en buscarle, en querer ir más allá con Dios. Hay una cosa que me llama la atención de la insensata, es que ellas reconocen que las prudentes lo hicieron bien, porque por algo le van a pedir aceite. Por algo la insensata, ¿a quién buscaron la insensata? A las prudentes. ¿Por qué entonces no fueron ellas prudentes cuando debieron serlo? Y vieron las prudentes haciendo lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Pero resulta que cuando después dice que se oyó un clamor, se oyó una voz que parece que ya venía el esposo, ¡pum! Ahí inmediatamente
Las insensatas vienen, ¿cierto? Y se acuerdan inmediatamente de que las prudentes tenían aceite y les dicen, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Sabe lo que significa que la lámpara se apague? Es que la fe se empieza a morir. Hoy yo creo que el diablo lo que más está haciendo es apagar las lámparas de muchos, con problemas, con enfermedades, con ataques familiares, en la vida. O sea, el enemigo está queriendo venir y Dios está permitiendo ciertas cosas para que las personas reaccionemos o reaccionen a mirar qué es lo que está de Dios en nosotros. Dadnos, dice, de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ese es el peligro, que la lámpara se apague. ¿A qué es lo que más usted le dedica tiempo? Ahí está su tesoro. ¿Qué es lo que es su mayor anhelo? ¿En qué están sus pensamientos? Tú dices, oh, uy, Cristo viene, si Cristo viene, no voy a pecar, Cristo viene. No, es más que eso, es decirle, Señor, llene por favor mi corazón. Señor, yo entregué mi corazón a usted. Por eso yo digo, hay algunas personas que han visto hijos de nuestros hermanos, que han visto por años el testimonio de los padres, y yo no sé qué están esperando, que Cristo venga, y ya no hay nada que hacer. Y no sé qué están esperando, porque son tremendamente insensatos, porque Dios les ha dado, hemos orado por muchos de ellos, y Dios ha dado respuesta, Dios se ha manifestado en forma extraordinaria, increíble, por misericordia de los padres y por amor a ellos. Y sin embargo, ellos todavía retrasan. Por eso yo le digo en esta hora a todo aquel que está escuchando este mensaje y que aún no ha recibido a Cristo, corra a recibir a Cristo. Él murió por nuestros pecados, Él murió por ti. Y ahora estamos a las puertas de aquel acontecimiento extraordinario donde su iglesia, quienes están y estemos con las lámparas llenas buscándole, seremos arrebatados, porque eso es lo que dice esta parábola. Insisto, lo que Dios habla acá es a la iglesia y hace una diferencia entre el pecado, el mundo, que obviamente el mundo no va a participar de esto, pero sí hace una diferencia dentro de la iglesia para que tú digas, Señor, ¿sabe qué? Perdóneme, porque he tenido este tiempo y yo he seguido con mi rutina y le he dejado a usted las migas de mi tiempo. No he querido buscarle, Señor, de corazón, no he doblado mis rodillas ni un solo día. No he puesto ni un solo día mi rodilla en el suelo para decirle, Señor, perdóneme por todo el tiempo que yo pensé, Señor, que le amaba, pero no he obedecido su palabra. Obviamente, si usted quiere obedecerle, porque si usted no quiere obedecer, usted solamente va a escuchar la palabra, pero no la va a obedecer, es el insensato. Porque ahí es donde Dios va a llenar su corazón, usted va a llorar, usted va a sentir la presencia de Dios, usted va a ser fortalecido porque su lámpara se empieza a llenar. Y eso, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario, porque si Jesús siendo el Hijo de Dios buscó al Padre en oración y se fortalecía de madrugada para que ejercer el ministerio, ¿cuánto más nosotros que somos personas que hemos sido limpiados de nuestros pecados para perseverar? Aquí no es un tema, hermano, de sentarse a una micro o un asiento que la micro te lleve, sino que lo que habla de la prudencia de poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida, de buscar al Señor, de decir, ya sabes que antes de acostarme voy a estos 20 minutos, media hora, ya no voy a ir ni el noticiario, voy a apagar el computador, voy a dejar el teléfono de lado, no voy a hacer nada de eso, y voy a sincerarme, Señor, con usted. Necesito, Señor, sincerarme con usted. Necesito, Señor, decirle, Señor, que no le siento, que estoy leyendo la palabra, me distraigo, y que verdaderamente, Señor, usted no es el primero en mi vida. No es mi primer amor. Esto es fundamental. Y yo creo que si el Señor ha dado un tiempo de no venir aún, es para que la iglesia se prepare, no por el clamor, no por la prueba, pero sí para que nosotros podamos llenar nuestro corazón hacia el Señor y el Señor va a llenar el corazón de la iglesia. Yo siempre he dicho, las personas dicen así,
Pero es que viene un último avivamiento. Sí, yo creo que va a haber un avivamiento. Pero el avivamiento va a ser de aquellos que estemos determinados para buscar al Señor y reconocer que no hemos sido a lo mejor tan obedientes a Dios en todas las cosas. Entonces Dios va a derramar de su espíritu sobre todo aquel que busca, el que golpea, el que pide. Pero el que no lo hace, no va a pasar absolutamente nada. Y cuando las prudentes le dicen, la sabia respuesta, ¿cierto? Le dice, más las prudentes respondieron, dice, con sabiduría, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, en otras palabras, lo que yo tengo no se puede traspasar. O sea, mi relación con Dios no se puede traspasar. Yo no puedo traspasar mi relación con Dios a mi esposa, no puedo, ni ella puede traspasarme su relación de Dios a mí. Si mi esposa se levanta todos los días a orar de madrugada, eso va a la cuenta espiritual de ella. Y aunque ella ore y la esposa ore por el esposo, ella va a estar clamando por el esposo para que el Señor lo remueva, lo remezca, pero todo lo que ella está haciendo va a su cuenta espiritual, a su vasija espiritual, a su llenura de buscar el aceite. Porque no puedo yo traspasar lo que es de Dios en mí, de mi relación a Dios, porque no se puede, no hay cómo hacerlo. No hay forma como hacerlo, no existe. O sea, eso es algo que es entre la persona y Dios. O sea, es algo que Dios no, el aceitito que está en mi corazón, de la presencia de Dios en mi vida, yo no puedo tomar este aceitito y pasárselo a otra persona. No. Es algo que la persona tiene que ir y tomar una acción directamente. Ir más bien a los que venden y compran para vosotros mismas. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Sabe lo que es lo terrible? Que, ¿sabe lo que yo estaba investigando? Lo que significa ir a comprar, significa que ellas se desviaron del camino. Porque hasta antes, en el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. Hermano, dice, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Hermano, ¿qué crees tú de todas las señales que estamos compartiendo? ¿No será este el clamor que Dios está empezando a anunciar? Porque cuando en el versículo 6 dice, se oyó un clamor, dice después, ¿cierto? En el versículo 10 viene el esposo, porque primero viene un clamor y después viene el esposo. En el versículo 6 no llegó el esposo, sino que lo primero que se escuchó, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Y en el 10 dice, vino el esposo. Aquí viene en camino. Aquí viene el esposo. Y en el 10 vino el esposo. ¿Acaso nosotros no estaremos escuchando el clamor de las señales? ¿No estaremos hoy día escuchando ese clamor que nos dice fuertemente el Señor cuando nos ha dicho, corran, corran? Cuando el Señor nos ha hablado de tantas formas, a través de las señales, de la palabra profética, de Daniel, de Apocalipsis, lo que estamos estudiando. ¿Acaso no será hoy día lo que está pasando con los tratados de paz mundial, todo lo que hemos estudiado, lo que estamos viviendo en este escenario mundial, que es un periodo de transición? ¿No será que hoy día nosotros estamos escuchando el clamor de lo que Dios nos está diciendo? Aquí viene el esposo, aquí viene el esposo. ¿No será que hoy nosotros estamos escuchando el clamor y a la medianoche se oyó un clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿No estaremos nosotros recibiendo el clamor del anuncio de que viene el esposo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si yo miro esta parábola hoy día, yo pienso que hoy día nosotros estamos empezando a escuchar el clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Y qué es lo que era ese clamor? Y todo empezó, ¿y qué es lo que es ese clamor? ¿Y qué es lo que se empieza a escuchar? Hay un clamor, hay un clamor. No, es que viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo, viene el esposo. Se oye un clamor, se oye un clamor, viene el esposo, viene el esposo. Yo creo que hoy día estamos escuchando un clamor. Es el clamor, porque no vino el esposo así, no vino el esposo, sino que primero envió un clamor. ¿Para qué? Para estar preparado.
Dios quiere que su iglesia se prepare y la preparación es personal. Se levantaron, arreglaron sus lámparas. O sea, Dios espera que la iglesia se levante y prepare sus lámparas. Aquí cada cual saque su... Mire, yo aquí insisto, yo no estoy hablando de pecado, porque las vírgenes prudentes no estaban, la virgen insensata no estaban en pecado, eran insensatas, pero eran vírgenes. Yo no estoy juzgando nada, solamente estoy diciendo de que hoy día la iglesia, más allá de todo problema hermano que estemos viviendo, de salud, económico, si el Señor ha sido fiel con todo, circunstancial, familiar, etcétera. Dios está diciendo que Dios espera que la iglesia se levante y se prepare, que la iglesia se levante para que y se arregle. La iglesia tiene que levantarse y arreglarse. ¿Arreglar qué? Arreglar su relación con Dios. Poner en ejercicio el primer mandamiento. Si en un momento la persona está dentro de la iglesia y dice, estoy confundida, es porque a lo mejor la lámpara se está apagando. Y ya, vuelvo a decir, el enemigo ha logrado traspasar la armadura de esa persona. Y lo que Dios está permitiendo, que esa condición espiritual, que no es de pecado, porque vuelvo a decir, no es una persona que yo sé que no ama el pecado, pero Dios está mostrando la condición espiritual, ¿sabe para qué? Para ser restaurado, para ser restaurada, para levantarse, si lo que Dios quiere es que la iglesia se levante, que la iglesia sea sincera, que la iglesia le diga al Señor, Señor, ¿sabes qué? Voy a parar con todo esto, voy a detenerme, mire, mañana tenemos otro día festivo y no tenemos nosotros reunión. ¿Tendrá tiempo usted para hablar con el Señor? ¿Tendrá un momento para decirle al Señor, o hoy en la noche? No lo sé. Y aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, van a seguir postergando el decirle, Señor, yo sé que soy pecador y yo reconozco, porque esa es la entrada para formar parte de este momento de que el esposo viene. Por eso Dios es tan bueno que aún está salvando gente, aún al final. Pero lo más prudente es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Él te da todo. Él perdona tu pecado. Él te limpia con su sangre. Él murió, fue molido, su cuerpo molido. Él recibió los golpes. Él fue molido. Y no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue Satanás, sino que dice que el Padre lo sujetó a padecimiento por amor a nosotros. ¿Qué más quiere esperar? ¿Qué más prueba? ¿Qué más dolor? Como Tomás que quiso meter el dedo, ¿cierto?, ahí en la llaga para ver si es que era verdad. Cuando Jesús te está diciendo verdad, yo morí por esta humanidad. Y los que hoy día, a lo mejor hay personas que están escuchando este mensaje o lo van a escuchar, que entiendan que es la extraordinaria misericordia de Dios para poder ser perdonado, para poder recibir a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, para arrepentirse de eso, de aquellas cosas que nos separan de Dios, para ser prudente y entrar a la vida eterna con Dios. Él ocupó nuestro lugar, Él murió, Él recibió el castigo, Él fue todo, sometió su vida, Él expiró en la cruz, su cuerpo fue quebrantado, fue molido, su corazón explotó, sus pulmones colapsaron, sufrió el frío, el dolor, llevó nuestras enfermedades. Él lo dio todo para que nosotros recibamos la retribución de la vida eterna, el perdón de los pecados, escapar del juicio, ser transformados. Nunca más moriremos, nunca más estaremos enfermos, estaremos gloriosamente, eternamente y para siempre en la presencia del Dios eterno, lo que no hemos visto. No habrá más sufrimiento, nuestras vidas será algo extraordinario. Y Dios lo da gratuitamente, pone a su Hijo gratuitamente. ¿Acaso no es lo más sensato y prudente recibir a Jesús como Señor y Salvador después de mirar mi vida y darme cuenta que en nuestra vida lo único que había era pecado y maldad? Aquellas personas que, vuelvo a decir, que a veces me dicen, pastor, esta persona está falleciendo. Sí, pero sé que Dios tiene misericordia, pero estoy seguro que Dios le dio no una, ni dos, ni tres, muchas oportunidades
para recibirle a Jesús como Señor y Salvador. La pregunta mía es ahora, aquellos que no conocen al Señor, ¿usted seguirá retrasando a aquel Salvador divino? ¿Usted seguirá postergando entregar su vida a Cristo? ¿O querrá pedirle al Señor que aún le dé más pruebas acerca de lo que Él hizo por nosotros, todos los que estamos perdidos? Y aquellos que ya le recibimos y que conocemos la Escritura, sabemos lo que viene, somos inteligentes porque Dios nos ha dado inteligencia, vemos lo que dice la consistencia de la palabra, lo que está sucediendo y estamos oyendo el clamor de que el esposo viene. Seguiremos postergando el buscar a Dios para ponerle en nuestro corazón y pedirle que tenga misericordia de nuestras vidas, porque ya le conocemos, pero a lo mejor le tenemos en sexto, octavo, vaya a ver en qué lugar lo tiene usted de su vida, y para decirle al Señor, no por temor, no es por temor, sino por amor, a gratitud de lo primero que Él hizo por nosotros, porque no es cualquier cosa, iglesia, lo que Cristo hizo por nosotros. No hay comparación, ni aunque viniera el más rico de los ricos y le dijera te compro la casa que tú quieras y el lugar donde tu vida, no tiene comparación ninguna cosa humana, porque esto va a trascender eternamente. Y aún así Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros tengamos gratitud. Acuérdese de los 10 leprosos, uno volvió y ni siquiera los que eran judíos no volvieron. Y uno volvió. ¿Y los otros dónde están? Dijo el Señor. O sea, le dice, ¿dónde están los otros? O sea, Dios dice dentro de la iglesia, debe decirle el Señor a la iglesia, esta es mi iglesia, pero hay unos que me buscan y otros cuando me necesitan se acuerdan y otros ni siquiera ni me buscan. Y su vida yo la he mantenido guardada, lo he protegido, le he dado todo, se han casado, han trabajado, han estudiado, han abierto sus caminos, he estado con ellos en todo, pero ni me buscan. Y Dios dice, pero ¿cómo si son mi iglesia? Los compré a precio de sangre y no tienen ni siquiera 5 minutos para hablar conmigo de corazón a corazón. No para traer el pedido al supermercado, no para hablar de aquellas cosas que yo siempre le estamos pidiendo a Dios, no, sino para decirle, Señor, aquí está mi corazón, Señor, delante de usted. Esto, mira, no tiene nada que ver, si es que usted realmente ama a Dios, con ningún pensamiento que no sea lo que Dios habla acerca del primer amor y el primer mandamiento, de ponerle a Él en primer lugar y de buscarle por gratitud. O sea, si yo miro, lo vuelvo a decir en Isaías 53 y a mí no me da nada, entonces realmente no sé. Si no hay gratitud, pues decir, bueno, ¿y por qué tengo que tener gratitud? ¿Acaso no has pensado que el justo juicio de Dios, lo que tendría que haber pasado con nosotros, con su vida, con mi vida, no es suficiente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Yo puedo fallarle, yo puedo, en algún momento sé que a más de alguien se ha sentido a lo mejor, ¿cómo decirlo?, decepcionado de mí, pero está bien. Pero Jesús no nos ha fallado en nada. Y además, aún ahora, Él es nuestro abogado delante del Padre. Sigue abogando por nosotros. Sigue, yo no sé, en este instante, yo no sé si Dios dijera, ya, voy. ¿Cuál sería la sorpresa que quedaría entre la prudencia y la insensatez? Y decir, oh, pero Señor, si yo lo tuve claro, yo sabía que usted venía, escuché el clamor, pero ni siquiera en esa noche tuve el valor, Señor, de orar y decirle, Señor, porque esto, hermano, esto pasa más allá de todo pensamiento humano. Esto es palabra pura de Dios, literal. Por eso el Señor advierte de lo que son leudados por los pensamientos del mundo. No, es que yo creo que Dios no va a hacer esto, no, es que yo pienso que, no, es que yo tengo mi pensamiento al respecto. Está frito. Si tú estás filosofando o estás ya siendo leudado por cualquier pensamiento para tomar la palabra, no, es que yo creo que las vírgenes prudentes están hablando de otra cosa, que pienso que esto 8, que aquí, que allá, y no lo veo así tan literalmente. O sea, si tú no puedes mirar a la cruz y no puedes ver aquello que Jesús hizo por nosotros y no hay gratitud en tu corazón para decirle, Señor, gracias, porque Dios dice que
ninguno estaba libre. Dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. El mismo Isaías dice que nosotros, dice, nos apartamos, dice, cada cual se apartó por su camino como ovejas descarriadas. Todos, o sea, no hay ninguno bueno, ni uno solo, dice, que haga la voluntad de Dios. Y aunque tú digas, pero si yo no he matado ni una hormiga, yo soy súper bueno, soy una persona que ayuda, que está en esto, que estoy acá, que estoy en esto otro, y coopero y trabajo. Pero si tú no has meditado en el padecimiento y en el Salvador y en lo que hizo en ti, y no hay gratitud, y para ti esto es un conocimiento, entonces eres tal vez dentro de la iglesia califica como una virgen insensata, porque no has entendido lo que Dios trajo a través de su Hijo para nosotros. Porque la gratitud es algo que nadie te la tiene que enseñar, sino que la gratitud es algo que viene por causa del arrepentimiento. O sea, cuando hay un arrepentimiento verdadero y genuino y la persona sabe y dice, este era mi destino y otro ocupó mi lugar. Este era mi destino, el castigo de vida eterna. El castigo como el rico al Hades. Este era mi destino. Truanería, mentiroso, adúltero, fornicario, lascivioso, de ira, violento, prepotente. Y la persona dice, sí, pero es que perfecto. Y Jesús muere por todas esas cosas para recibir nosotros el beneficio de la cruz, como dice Romanos capítulo 6. ¿Para qué? Para que le conozcamos a Él y para que Él transforme nuestra vida. ¿Por qué a Pablo no le importó el ser muerto? Porque su lámpara estaba llenísima del Espíritu Santo. Él fue llevado al tercer cielo. Y después de ver el tercer cielo, Pablo dijo, yo no sé, dijo si lo vi, si el que subió fue en cuerpo o en espíritu, pero lo que él vio arriba dijo, ya, listo. Pablo dijo, ok, no puedo hablar de esto, dijo Pablo, pero él lo vio. Entonces Pablo dice después, yo no sé si es mejor que yo me quede aquí para la obra del Señor, o yo no sé si es mejor que parta porque ya quiero estar arriba. Ya el Señor le dice a Timoteo, ya me avisa el Señor que pronto estaré para ser sacrificado. Pero Pablo tranquilo, porque sabía y creía, y por supuesto estaba llena su lámpara. Una insensatez, por ejemplo, la de Judas. Tuvo el conocimiento, escuchó al maestro, vio las predicaciones, vio los milagros, vio el endemoniado gadareno, etc. Vio la multiplicación de los panes y los peces, vio todo. Judas lo vio todo. Vio cosas que eran imposibles. Como Nicodemo le dijo, las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Judas lo vio, pero fue insensato, porque no puso la palabra en su corazón. O sea, Jesús dijo, le dijo así, el evangelio es anunciado a los pobres, a los pecadores. ¿Y qué siguió haciendo Judas? Siguió robando. Y teniendo a Jesús al lado, escuchando la predicación, viniendo las personas, la María Magdalena, viniendo todos a arrepentirse, y Judas seguía robando. ¿Te das cuenta el nivel de insensatez que puede llegar a estar el ser humano? Con esto termino. Otro insensato, el ladrón al lado de la cruz, que más encima estando en la cruz, yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Si en la aflicción, en el dolor del cuerpo, hermano, se quebranta el corazón. Porque cuando viene el dolor sobre tu cuerpo, se quebranta tu alma. Se quebranta, eres quebrantado. Yo decía, el ladrón de la cruz, el que no se arrepintió, cuán duro fue su corazón para aún estando allí en la cruz, estarse burlando del Señor y estar ofendiéndole, aún padeciendo el dolor. Todavía le quedaba en su corazón de lo que había, aún ni siquiera con el quebrantamiento. Todavía le quedaba en su corazón dureza para mirar al que estaba crucificado en el medio y burlarse, ofenderle. O sea, hay personas que son duras de corazón.
Espero que usted no sea dura de corazón con Dios y que sea como blandito en su corazón para mirar aquella cruz. Mira, todo lo que Dios nos da, hermano, hermana, porque nos oiga, es añadidura. Todo añadidura. El techo, la ropa, las comodidades, el alimento, todo ha sido añadidura de Dios, añadido. Pero lo fundamental a lo que nosotros debemos mirar es la salvación. Porque de ahí viene todo. Si tú eres sabio por la palabra, inteligente para obedecerla, serás entonces prudente. El otro ladrón, el que miró al Señor y reprendió al ladrón que estaba con él, y le dijo, nosotros estamos padeciendo juntamente. ¿Sabe lo que significa eso? Es que él fue honesto y reconoció su condición delante del Señor y se arrepintió en ese momento, bendito momento que fue crucificado al costado del Señor, para reconocer que era un hombre pecador, para reconocer que era un hombre que necesitaba salvación, para reconocer que no era nada y que lo único que él le pidió era de que estuviera en su reino. O sea, él dijo, ya no me importa morir, pero yo quiero, Señor, estar en tu reino cuando tú estés allí. ¿Sabes lo que Dios espera de nosotros? Es que nosotros añoremos que venga el esposo. Nosotros debemos estar añorando, Señor, ven, ven, Señor, ven, y ven, Señor, y obviamente orando por todo lo que estamos orando, pero añorando en nuestro corazón que venga el esposo y por supuesto que con gozo en nuestro corazón, sabiendo que el esposo viene y lleno del Espíritu Santo en nuestras lámparas, preparados para también tener palabra para el que lo necesite. Tener palabra, porque a veces hemos sido tan golpeados que a veces ya no tenemos ni siquiera palabra para el que viene a pedirnos palabra porque estamos mal. ¿Pero por qué? Porque nuestras lámparas no se llenaron y nos debilitamos. Pero Dios es bueno, porque esta parábola nos remece a todo. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, está tu tiempo. Y donde está tu tiempo, no hay nada más que hacer. Dios es bueno, hermano. Y creo que hoy nosotros todavía podemos decir, todavía no ha llegado al versículo 10, cuando dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Esa respuesta solamente la conocemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y usted, hermana, despréndase de su corazón de toda preocupación. Porque cuando Cristo venga, ninguna de las cosas por las que usted está preocupada va a tener importancia. Espero que por el hecho de que nos vamos con Él. Pero si no es así, va a ser mucho peor. Porque Cristo vino el esposo y no estuvimos preparados. Yo le pido en el nombre del Señor que siga orando por la iglesia y por cada uno de nosotros, por todos nuestros hermanos, por los hijos, porque es un tiempo complejo, porque el afán siempre va a estar, el afán en el trabajo, el afán en todas las cosas. Pero Dios, yo creo que hoy día quiere que nosotros le busquemos y clamemos al Señor por nuestra salvación, pero no por decirle, ay Señor, no te olvides de mí, no, sino para establecer esa relación que es la llenura del Espíritu Santo en nuestras lámparas. Y sí creo que el Espíritu Santo hoy día está obrando en los hogares de todos nosotros y que el Señor está ávido. Más allá de que nosotros en un corto tiempo, en 2 meses, en 3 meses nos podamos reunir todos, no espere ese tiempo. Usted empiece a decirle al Señor, aquí estoy. Señor, hay algunos que de repente van a estar delante del Señor y ni siquiera van a saber qué decirle. Ni siquiera le van a salir las palabras y ni siquiera van a decir, Señor, ¿qué te puedo decir? Y van a hablar 2, 3 palabras y se van a quedar callados porque no va a saber qué más decir. Y ahí cuando usted le va a decir al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo. Él es el maestro, Él ha sido el Espíritu de verdad y dice que Él nos enseñará todas las cosas y es para decirle, Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo, a presentarme delante del Padre, a abrir mi corazón. Yo pregunto, ¿dónde está la iglesia que manifiesta los dones?
¿Dónde está la iglesia poderosa que sana, que hace milagros, que resucita a los muertos? ¿Dónde está la manifestación de los dones potente y poderosa dentro del cuerpo de Cristo? Somos nosotros, todos nosotros. Ahí está. Sé que de esto Dios va a traer algo muy bueno y va a traer algo muy excelente, y que la iglesia que el Señor va a levantar va a ser una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha ni arruga, y una iglesia que honra a Dios en su corazón completamente y que le ha puesto a Él en primer lugar en su vida. Esa es la iglesia que Dios va a levantar, y esa es la iglesia que Dios espera que cada uno de nosotros podamos ser sabios, prudentes y buscando a Dios todos los días en nuestro corazón. El clamor se oye, ahí está el clamor. Ya estamos empezando a escuchar un atisbo del clamor. Y no diga, oh, pero que lo vengo escuchando muchos años, porque entonces el enemigo ya le engañó. Porque el clamor ya se escucha. Busque a Dios. Si no le ha recibido, recíbalo en su corazón. Si no lo entiende, pídale a alguien. Hay hartos hermanos que le pueden ayudar, que le pueden explicar y que pueden profundizar aún más lo que es el mensaje de la salvación. Y si usted ya es salvo, llene su lámpara, que yo también me preocuparé de llenar la mía. Oramos al Señor. Oh Señor, cuán grandes, Señor, son su misericordia, cuán paciente, Señor, es usted con su iglesia, y cuánto, Señor, nos cuesta, Padre, el poder, Señor, sacudirnos, Señor, de todo aquello, Señor, que se levanta, Señor, a veces en forma, Señor, camuflada, y a veces, Señor, no tan escondida, Señor, en nuestro corazón. Yo le pido, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que usted, Señor, si es necesario, quebrante los corazones, Señor, de todos, Señor, que le amamos, pero que ninguno, Padre, de los que le amamos, Señor, se pierda, Señor, por, Señor, lo que sucede, Señor, sino por el contrario, Señor, es mejor el padecimiento, el quebranto, Señor, para buscarle, que, Señor, ser necio, Señor, para no obedecer. Más, Señor, aún más sabio, Señor, aquel que antes del quebranto, Señor, obedece, Señor, para tener gratitud en su corazón y poder mirar, Señor. Yo le decía, Padre, a mi esposa, Señor, qué diferente es, Señor, tomar, Señor, su palabra y empezar, Señor, a aprendérsela de memoria para meditar, porque cada palabra, Señor, que hay que retener, cada palabra, Señor, hay que ponerla en el corazón. Y ya no es, Señor, una lectura de 5 minutos, Señor, ni una lectura, Señor, sin meditar. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, bendito Espíritu Santo, que nos enséñenos a meditar, enséñenos a profundizar en nuestra vida espiritual, a aquellos que anhelamos, el que no sea, Señor, por costumbre, porque es difícil a veces romper una rutina que llevamos por años, Señor, pero usted, Señor, rompió nuestra rutina. Ya no están, Señor, los viajes que hacíamos, no están todas las cosas que hacíamos, y que por supuesto hoy me doy cuenta, Señor, que también ponía en riesgo, Señor, por cuanto, Señor, nosotros queríamos cumplir todo. Pero lo primero, Señor, como usted le habla, Señor, a aquella iglesia de Éfeso, Señor, que no podemos nunca dejar, Señor, de gratitud, Señor, nuestro primer amor, Señor, hacia usted. Yo le pido a usted, bendito Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que usted inquiete los corazones de la iglesia. Señor, que esto no es por temor, sino para mirar, Señor, aquella cruz, Señor, mirar, Señor, aquella obra extraordinaria de redención, Señor, para nosotros no vivir religiosamente y no cumplir, Señor, la cuota, sino que buscarle, Señor, a usted, Señor, de corazón, de hablar, Señor, con usted, de poder hablar acerca de lo que pasa con nuestra mente, de la necesidad, Señor, que tenemos, del amor, de decirle, Señor, auxílieme, Señor, recójame, Señor, ayúdeme, Señor, levánteme, Señor, en esta hora, y a decirle, Señor, que si nosotros, Señor, nos separamos de usted, moriremos, aun cuando estemos dentro de la iglesia, y aun cuando, Señor, participemos de todo, Señor, si no está nuestro corazón, Señor, lleno de esa relación, Señor, que es el aceite que no se puede traspasar y que solamente, Señor, se obtiene, Señor, en la búsqueda, y que, Señor, allí es donde, Señor, la iglesia tal vez hoy, Señor, está detenida. Más, Señor, yo le pido, Padre, en esta hora, Señor, que usted tenga su grande amor y misericordia
Señor, por todos nosotros. Antes, Señor, que suene aquella trompeta, Señor, que seamos, Señor, mirándole a usted, Señor, con honestidad. Señor, esto ya no pasa por la esposa, por el esposo, por el hijo, por la hija, es personal. Y más aún, Señor, para quitar todo pensamiento, porque sé que muchos, Señor, de mis hermanos dicen, no, yo no estoy todavía capacitado, yo no estoy todavía para poder ir al Padre, cuando, Señor, esas son mentiras, Señor, del enemigo, porque si le aceptamos a usted como Señor y Salvador, Él dice su palabra, que el velo fue rasgado, y que nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús dice que todo lo que pide al Padre en mi nombre, Él lo hará conforme a la voluntad y al propósito de Él. Entonces, somos dignos, Señor, de ir a su presencia. Somos dignos, Señor, de postrarnos, Señor, en rodillas delante del Padre para hablar con temor y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ser sinceros, porque usted ve nuestra vida, Señor, y vea lo que más le dedicamos tiempo. Pero este es el tiempo, Señor, de decir, Señor, yo no estoy jugando a ser evangélico, sino que yo quiero verdaderamente, Señor, que usted llene mi corazón. Y para decirle, Señor, yo reconozco que en algunas cosas, Señor, no he creído a su palabra, si es que es así, porque a lo mejor ha creído la palabra, pero no la ha puesto por obra. También para decirle que es así, porque el Señor ya lo sabe. Y que a lo mejor en su corazón dice, yo tengo gratitud, pero no tengo amor para ponerle a usted en primer lugar. Y a lo mejor eso, bueno, Dios lo sabe y también quiere que tú le digas, Señor, ayúdeme, enséñeme, Espíritu Santo, a orar, enséñeme a derramar mi corazón, no porque tenga que enfrentar un problema, una dificultad, una tormenta, un viento, ni una corriente, sino porque no quiero, Señor, que mi corazón esté frío, que mi corazón sea solamente conocimiento, sea saber, conozco la palabra, sé la palabra, pero mi corazón, Señor, se mantiene completamente frío, se mantiene completamente indiferente, se mantiene completamente aislado, lo que pienso, Señor, de lo que siento. Y yo no solamente quiero pensar, Señor, sino quiero sentir, Señor, en mi corazón lo que a lo mejor nunca he anhelado para buscarle, Señor, y darle gracias para, Señor, por esta salvación que ha tenido un precio, Señor, tan alto, porque la Escritura la conozco, pero no siento en mi corazón, Señor, aquello, Señor, que debiera sentir. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le hablemos con honestidad. Eso es lo que Dios espera, que nosotros conversemos y abramos nuestro corazón para decirle, perdóneme, Señor, porque le he ignorado. ¿Cuántas veces, Señor, usted ha querido, Señor, hablar conmigo? ¿Cuántas veces, Señor, usted ha esperado una palabra de mi corazón? Y, Señor, yo simplemente, Señor, sabiendo que debía hacerlo, no lo he hecho. Y lo hago, Señor, cuando le necesito, cuando estoy en problema, cuando viene una situación que me atañe a mí personalmente. Y a veces entiendo, Señor, que usted ha permitido cosas sobre mi vida para afligirme, para ver si aún afligiendo en eso hay algún quebrantamiento de corazón para, Señor, empezar a buscarle y no soltarse, Señor, de su mano. Por eso, Padre, en esta hora yo clamo, Señor, a sus misericordias, Señor, por la iglesia. Clamo, Padre, por el tiempo, Señor, que nos está tocando vivir, Padre. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que sea su bendito Espíritu Santo que nos levante, que nos ayude, que nos instruya, que nos inquiete, Señor, para traer, Señor, en este tiempo, Señor, aquello que usted espera, Señor, de la iglesia, Señor, en nuestros corazones. Porque usted, Señor, lo ha dado todo para que su iglesia sea, Señor, aquella virgen, Señor, sin mancha, Señor, ni arruga, preparada y que glorifica el nombre de su Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su paciencia, por la oportunidad, Señor, por el tiempo y por todas las cosas, Señor, que usted ha tenido, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias, Padre, porque si no, Señor, no sé qué sería, Señor, de nosotros sin la esperanza, Señor, del Dios vivo y el Dios eterno. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Señor, todo temor, Señor, del corazón de la iglesia. Caiga, Señor, todo pensamiento que el enemigo coloca acerca de aquellas personas que piensan que no lo lograrán, porque eso no es verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted, Señor, está esperando levantar, Señor, una iglesia,
Señor, que le añore, que le busque, que Señor, que se pare, Señor, como su palabra dice, cerrada la puerta, entra en tu aposento y búscame. Y ahí, Señor, usted obrará y llenará los corazones, y todos los que golpeemos, Señor, se nos abrirá, y todos los que le busquemos, Señor, le encontraremos, y todo aquello, Señor, que anhelemos que usted nos llene, usted, Señor, llenará, Señor, los corazones sin medida, porque usted no tiene medida, Señor, para llenar nuestros corazones. Y ahí entonces aumentará nuestro gozo, ahí entonces aumentará nuestra fortaleza, Señor, en su palabra. Ahí, Señor, nuestra armadura, Señor, estará completa. Ahí entonces apagaremos los dardos de fuego del enemigo, no importa del tamaño que sean. Y ahí, Señor, estaremos firmes, Señor, esperando como las vírgenes prudentes. Que venga usted, Señor, por su iglesia. Padre, gracias, Señor, por toda palabra, Señor, que usted ha puesto para la iglesia y para mi vida. Y por todo, Señor, lo que nos ha tocado vivir, porque sé, Señor, que usted, su voluntad es buena, agradable, perfecta, y usted nos ama como nadie, Señor, nos ha amado. A usted, Señor, sea toda gloria, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por su palabra. Gracias, Señor, en esta noche le damos, Padre. Ayúdenos, Señor, a ser sabios y prudentes.